Bien, en este tercer video ya haremos una vista a nuestro gestor de contenido y por qué lo hemos utilizado este en particular. Habiendo varios en el mercado o en varios posibles candidatos para utilizar, hemos utilizado un gestor de contenido denominado Joomla. Joomla quiere decir comunidad. Este gestor de contenido está orientado al manejo de un periódico. Puede utilizarse como página web simple, como página web personal, como un blog, como una página, por ejemplo, instituciones bancarias lo utilizan y demás. Un gestor de contenido es una herramienta que me permite manejar la información para desplegarla en el formato de una página web y yo pueda, sin muchos conocimientos, manejarla. De esto se trata todos estos videos y capacitación para que un usuario sin experiencia pueda modificar y usar la página. Lo que vamos a ver ahora es un gestor de contenido en forma general. Vamos a ver los usuarios, algunos permisos y vamos a hacer una edición sencilla de un contenido de la página. Entonces vamos a entrar a nuestro sitio web y para entrar a nuestro gestor de contenido mantenemos la dirección del sitio web aumentando administrator y va a cargar esta interfase. Nuestra página web es esta, Sociedad Teosófica en Bolivia, y este sería el backend, el administrador del sitio. Acá entramos a través de un usuario y contraseña. Entonces el usuario, ST, y su respectiva contraseña. Estamos entrando con el superusuario, ya lo vamos a ver. Tenemos un mensaje de error por una actualización reciente de PHP. Esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver información del sitio, pero explico que este error en particular no genera problema y es debido a que el manejador del sitio web no se ha actualizado la versión 7.2 que ha salido hace unos cuantos meses, creo que ya es un par de meses, pero tienen que certificar el uso. Sin embargo, ya le está dando este aviso de que estas actualizaciones van a durar hasta el 30 de noviembre del 2020. Entonces esto es para que el manejador del sitio lo haga. El manejador del sitio lo va a hacer en su momento. Esto se verá en videos más adelante. Sin embargo, no es un error que impida el funcionamiento de la página. Es una advertencia para que se actualice el sitio web. Esto lo va a hacer el sitio en su momento. El sitio web básicamente tiene esta estructura. Estamos en el panel de control o el inicio de administración del sitio web. El sitio web, desde el punto de vista de información o contenidos, contiene artículos, que es como denominan a las páginas. Este manejador de contenido Joomla está orientado a un periódico, ya lo mencioné. Entonces un periódico maneja sus contenidos como artículos. Los artículos tienen categorías como las secciones de un periódico. Entonces tenemos la parte deportiva, la parte económica, la parte de noticias de primera plana y demás. Lo mismo maneja esto. Solamente que acá tenemos artículos, categorías y multimedia, las imágenes y contenido que yo pueda tener en el sitio. Para poder ver el contenido de un sitio, digamos, principios de la sociedad teosófica, que sería un artículo que se ha escrito, yo tengo que llamarlo de alguna manera y lo hago a través de menús. Pues entonces, después de tener el contenido, yo tengo menús y módulos. Módulos son lugares en la página web donde yo puedo poner información. Por ejemplo, esto se está desplegando como un módulo. Al principio, esto de acá también es un módulo. Son componentes que se arman con este gestor de contenido. Vamos a ver más adelante que los módulos pueden ser aplicaciones o utilizaciones que se pueden bajar de internet para trabajar con el sitio web. Fuera de lo que es el manejo de contenido tenemos los usuarios, ¿ya? Y los usuarios van a tener una serie de permisos para usar el sitio web. Luego de eso tenemos unos aspectos de configuración, plantillas, que se va a tocar en menor medida durante las explicaciones de videos. Ya vamos a ver en la parte global aspectos, por ejemplo, para el posicionamiento del sitio, pero básicamente este es lo que va a usar un usuario.
Estamos con el usuario superadministrador, entonces tenemos todas las opciones. Más adelante vamos a crear 2 o 3 usuarios. Uno en realidad, para que podamos ver la diferencia entre un usuario administrativo y un usuario que sea un editor de contenido. ¿Okay? Si voy por la parte superior, tengo lo que es el panel de control, lo que es el sistema sí, el panel de control donde estamos, la configuración del sitio. No voy a detallar mucho esta información. Lo que son los usuarios, gestionar usuarios, crear usuarios, campos para usuarios, los menús que llaman la información, ¿ya? El contenido, artículos, cómo los categorizamos, cómo los administramos, componentes que hacen el funcionamiento de este sitio web, extensiones que son módulos o funcionalidades adicionales que yo puedo generar o utilizar, ayuda de lo que es este sitio web y una herramienta para manejar la portada, algunos aspectos de la página de inicio. Este es el manejador de contenido. En esta primera parte lo que nos interesa es crear un usuario, porque es lo primero que se necesita para entrar, y para eso vamos a entrar a usuarios, ya sea por acá arriba o por aquí abajo. La mayoría de los menús en forma general están aquí, y acá tengo toda la información más completa. Yo dentro del menú de usuarios, puedo gestionar a los usuarios, crear grupos de usuarios, niveles de acceso y demás. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a gestionar los usuarios. Ahorita el sitio web tiene 3 usuarios. Un usuario mío, que pertenece a varios grupos, ¿ya? Que es un editor. Tengo al de un usuario, que sería el primer administrador, y tengo el superusuario, que es con el que estoy trabajando actualmente. Ese es el que tiene todos los permisos, ¿ya? En caso de haber algún problema, a través de un proceso se puede recuperar la contraseña. De hecho, si un usuario pierde su contraseña, puede llamarla. La página web no está diseñada en este instante, en estas circunstancias, para que los usuarios se logueen desde el principio. En algunos sitios web verán que existe un menú o una lista para loguearse, conectarse o registrarse. En este caso no se cuenta, pero podría habilitar. Para el manejo del sitio web se está considerando que los usuarios van a entrar a este panel para administrar. Entonces la primera cosa que deberíamos crear es un usuario que simplemente sea de edición. Un usuario que tenga permisos restringidos para ciertas acciones. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a crear un nuevo usuario y con eso vamos a explicar los permisos, los grupos a los que puede pertenecer. Vamos a crear un usuario de edición. Entonces vamos a colocar un usuario que se denomine editor para este ejercicio. Editor, ¿ya? Este es el nombre que va a tener. Puede ser el nombre completo de la persona, el cargo o cómo se lo quiere identificar. El usuario que va a ser lo que va a tener que colocar la persona al momento de inscribirse. Entonces yo voy a colocar acá editor ST, ¿ya? De la Sociedad Teosófica, para que no sea un nombre común. Esto aumenta un poco de seguridad. Una contraseña que se va a especificar en su momento. Y un correo electrónico. Vamos a usar un correo electrónico que nos vayamos a inventar para este usuario. Vamos a usar, digamos, acne6. ¿Ya? El sistema va a registrar el registro cuando se registró y demás. Según las tareas que vaya a tener el usuario, puede recibir correos del sistema. Por ejemplo, es un administrador del sitio, entonces debería recibir correos del sistema. ¿Qué son correos del sistema? Por ejemplo, notificaciones de que se ha creado un usuario nuevo, de que ha habido un error, de que, por ejemplo, han dado like a alguna página, una cosa por el estilo. Sería información del sistema. El usuario puede crearse bloqueado inicialmente para después habilitarlo, o un usuario ya creado se puede bloquear. Este usuario lo vamos a crear habilitado y no va a recibir información del sistema. Y si requiere restablecimiento de contraseña, yo como usuario no necesito necesariamente asignarle una contraseña. Puedo entrar acá y decirle si requiere restablecimiento de contraseña. El sistema va a mandar un correo al usuario con un link, como seguramente se ha utilizado algún usuario que haya perdido su contraseña, con pasos para restablecer su contraseña.
¿Ya? Eso es mandando un correo al usuario según se ha registrado acá. Si yo quiero información de algún atributo, en la casilla o el texto me permite tener una descripción de lo que hace. Es breve, pero puede darme una idea. Antes de registrar el usuario, vamos a ver los grupos y los permisos a los que pueden pertenecer. Hay diferentes tipos de usuarios que pueden manejar este sitio. Esta parte es la parte más importante porque es la que me indica cómo es la administración del sitio en sí. Los usuarios pueden ser, por ejemplo, registrados, quiere decir que tienen que loguearse para entrar a alguna funcionalidad. Por ejemplo, podríamos tener usuarios que una vez han visto la página tengan un menú y tengan un contenido propio de usuarios, por ejemplo precios, por ejemplo contenido promocional, contenido adicional. En el caso de esta información de la Sociedad Teosófica, por ejemplo, para los miembros sus contribuciones, sus aportes o cosas por el estilo podrían colocarse en un menú particular solamente para socios. Eso quiere decir que cuando el usuario está registrado tendrá la posibilidad de ver esa información. Esto se junta con los menús y con los contenidos que se van a crear. También puedo crear usuarios públicos. Públicos es un usuario en general por defecto que entra a la portada. Invitados que pueden ser registrados pero no entran a la misma información. Tengo un manager, un usuario que se registra para que pueda manejar contenido. Tengo un administrador. Administrador es esta parte donde estamos ahora. Cualquier usuario que tenga que entrar acá no solo tiene que estar registrado, sino tiene que tener permiso de administrador. Entonces, como queremos que entre a esta parte, le vamos a habilitar el permiso de administrador. ¿Ya? Y luego tengo las opciones de edición que va a tener. Un autor es un usuario que puede generar un artículo. Puede entrar, modificarlo, inclusive publicarlo. Un editor es realmente quien debería publicar los artículos. Si el autor lo hace sin la parte de administración desde el inicio, algunos sitios permiten eso, solamente genera artículos y no se publican. El editor está encargado de publicarlos, o el publicador, publisher. El editor corrige, ve que los artículos estén bien, sigan cualquier línea, como en un periódico, o siga la línea editorial, y indica que se publiquen. Y el que se encarga de publicar es el que se encarga de realmente ver que se presenten los artículos. En el caso del editor y el publicador pueden poner los artículos, pero en el caso de que yo quiera registrar que haya un usuario que genere un artículo, alguien que lo apruebe y finalmente alguien que lo publique, tengo las tres opciones en la lógica de un periódico. Yo necesito crear un usuario que pueda publicar. Vamos a darle confianza a todos los usuarios. No vamos a usar un publicador, vamos a usar un editor. ¿Ya? Y si quiero que el usuario pueda entrar a cualquier parte y pueda manejar todas las opciones, creo un superusuario. El superusuario, además de modificar permisos y demás, puede instalar componentes nuevos en la página web o hacer configuraciones, modificaciones mayores. No va a ser el caso de este usuario, simplemente va a entrar por esta parte, por la parte de administración, va a ser un usuario registrado y editor. En unos minutos vamos a entrar con ese usuario y vamos a ver cuál es la diferencia. Y hay aspectos más básicos, por ejemplo, el estilo de la plantilla de administración, la que se va a utilizar, idioma de administración. No vale la pena modificar estos aspectos, ya está debidamente configurado, pero si yo quisiera que este usuario cuando entre vea otro estilo de página, la puedo marcar acá. Que quiero que entre y el sitio puede ser, por ejemplo, multidioma, ve la información en inglés o en español. Que el idioma del sitio, para cuando este usuario entre, sea en inglés o en español. Esa es la parte administrativa y esta es la parte del idioma del sitio. El editor que va a usar, que el editor es la pequeña herramienta que más adelante vamos a ver que me permite formatear un documento como si fuera Word. Yo lo puedo tener acá. Por defecto está este que se llama JCE. Y zona horaria. Y esto ya está marcado en el sitio web y en la página web, pero yo, por ejemplo, podría decir que este editor, él trabaja en Argentina.
América, en Argentina, Buenos Aires, y tener la información y el uso horario para esa persona de Argentina. ¿Eso para qué? Para que cuando él cree un usuario, por ejemplo, a las 8 de la noche en Bolivia, él lo va a hacer en la práctica a las 7 de la noche en Argentina, yo lo vea acá como si lo hubiera hecho a las 8 de la noche según el uso horario que lo he hecho. Esto está pensado para que realmente funcione como un periódico. No necesitamos hacer nada acá, muchos menús no voy a entrar a explicar, simplemente los detallo como ahora para que tenga una noción del usuario en esta primera parte. Entonces ya tenemos en nuestro editor que se llama editor ST, le hemos asignado un correo ficticio para esta prueba y hemos definido cómo lo quiero. Puedo guardar simplemente y seguir editando, guardar y cerrar, o guardar y generar uno nuevo. En este caso solamente voy a guardar y cerrar. Entonces, el navegador me sugiere guardarlo, hemos creado al usuario editor. El usuario editor no va a tener las mismas, todas las opciones de menú y control del sitio web para configuración global, desbloqueo del sitio, etcétera, opciones particulares. Sí va a poder ver lo que son usuarios, menús, contenido, algunos componentes con los que tenga que trabajar, pero por ejemplo no voy a tener la opción de instalar componentes. Eso lo vamos a ver ahora al salir de este usuario. Esta es la interfase del administrador. En el momento que yo quiera terminar algo, tengo acá la opción de desconexión o salir. He salido. Vamos ahora a loguearnos con el nuevo usuario. Editor ST, la contraseña, y vamos a entrar. Ya el editor, por su nivel de permiso, puede ver los errores, pero vamos a ir viendo ya algunas cosas. Por ejemplo, ya tengo menos opciones aquí. En el menú de sistema no tengo todas las opciones como configuración del sitio web. En usuarios tengo los permisos para manejar usuarios, porque un editor podría decir yo quiero un publicador o quiero alguien, un autor, puedo irlos creando. ¿Ya? Tengo el manejo de menús, puedo crear contenido, puedo generar artículos o páginas web, tengo la opción de editar algún componente para algún uso, tengo los plugins del sitio, pero como dije, por ejemplo, no puedo instalar nuevos plugins. Entonces básicamente está orientado, y la mayoría de las cosas que hagamos vamos a hacerlo con este usuario, a generar contenido y publicar el contenido. Esta es la diferencia entre los usuarios y los permisos que vamos a tener. ¿Ok? Más adelante, en unos minutos, cuando veamos el siguiente tutorial, o cuando usted vea el siguiente tutorial, vamos a ver ya específicamente cómo es el manejo de contenido del sitio, cómo ya manejamos la información del sitio. Y eso lo veremos en el siguiente video. Gracias.